¿Sí están oyendo? Buenos días, profe. Buenos días, profe, sí, señora. Buenos días, Buenos días, Caterina. profe, sí, señora. ¿Están oyendo? Señora. Ok, Sí, señora, profe. ok, gracias. Bueno, voy a tomar nota. Está Camila, está María Fernanda, está Luzari Caterine y está Valentina. Profe, que Vamos a yo le terminar. mando a decir que que los señores del internet llamaron que hoy no iba a salir del internet todo el día. Espéreme, apago la música porque no le puedo oír. Sí, ahora sí, Camila. Profe, que Karen me manda a decir que los señores del internet escribieron que hoy dentro de toda la mañana no le iba a servir el internet. Ah, caramba, ¿Karen Juliana o Karen Sofía? Karen Sofía. Ok. Y los demás brillan por su ausencia, pero bueno, igual vamos a aprovechar el tiempo porque las oportunidades son de quienes las aprovechan, ¿cierto? De eso deben estar plenamente convencidas ustedes. ¿Listo? Entonces, desde la clase pasada estamos trabajando la filosofía contemporánea con, ¿ya pueden visualizar el cuadro otra vez? Sí, profe. Ok, entonces vamos desde el idealismo alemán de Hegel con lo más importante, el aporte más importante de Hegel en este caso con su idealismo fue el que él puso a la gente a trabajar sobre la tesis, la antitesis y la síntesis. ¿Listo? Que la tesis es una idea positiva, la antitesis es una idea que se contrapone a esa idea positiva, o sea, una negativa, y la síntesis es la conclusión que se saca de esa contraposición de la tesis y la antitesis. Eso se lo debemos a Hegel. Kierkegaard, con su existencialismo, pues fue quien se puso a analizar el cumplimiento de los deberes y las pautas de conducta, ese salto de la fe a la plenitud de la existencia humana y poner toda nuestra vida en manos de Dios. Recuerdan los estados de Kierkegaard en el existencialismo, que dice que el ser humano pasa por tres estados: el estético, ¿lo recuerdan? Que es donde se busca la satisfacción y el placer ético, perdón, y el placer. El estado ético, que es donde se busca cumplir con los deberes y las pautas de conducta. Y el estado religioso, que ya es estado de anonadamiento, en el que ya es un estado de plenitud donde el ser humano ya cree que ya no hay más nada que hacer y que lo único que debe hacer es purificar su alma y prepararse para ponerse en manos de Dios. Luego viene Nietzsche con su vitalismo y nos deja ese deseo de salir del anonimato, de salir de la alienación, de salir de la enajenación y que nuestra mente sea una mente revolucionaria que es capaz de alcanzar todo lo que se proponga. Luego está entonces Jeremy Bentham y John Stuart Mill con esa propuesta de la felicidad para todo el mundo. El utilitarismo, que es la doctrina que propone como ideal político y moral el buscar la felicidad para el mayor número de personas, que todo lo que haga el ser humano busque la felicidad de los demás y que entre más número de personas estén felices es porque más útil ha sido
lo que usted hace como ser humano. Luego viene Augusto Comte con su positivismo idealista. Yo les estoy haciendo un repaso así rápido de lo que ya trabajamos paso a paso. Ese positivismo idealista es mirando desde el punto de vista positivo qué es lo que le sirve al ser humano. Y entonces este burgués francés, ya recordábamos que burguesía es sinónimo de alta sociedad, fue el que fundó el positivismo y él afirmaba que la filosofía se había elevado por encima del materialismo y del idealismo, o sea que la filosofía estaba por encima y negaba que la había reemplazado por la ciencia. En realidad, Augusto Comte lo que hace es que repite las ideas idealistas reaccionarias acerca de la imposibilidad de salir fuera de los límites de las sensaciones. Y desde la aparición de la doctrina de este hombre, entonces comienza el tercer estadio, que es el superior, el científico positivo, que se caracteriza por el florecimiento de los conocimientos positivos afirmativos, y Augusto Comte reafirma eso que hizo posible la revolución industrial, que el hombre fuera capaz de desarrollar todas sus ideas en la máxima dimensión y diera origen a muchas cosas en cuanto a la técnica que han servido para el desarrollo del hombre. Estaba convencido de demostrar el desarrollo gradual y evolutivo, que es el único desarrollo normal. Negó el valor de las revoluciones, de los saltos en la historia, y exige la lucha resuelta contra las teorías revolucionarias, que en vez de estar en eso, el hombre se dedique más bien a producir. Y viene el historicismo de Dilthey en el siglo XIX. Wilhelm Dilthey, él dice que se revela ante el falso dilema, por una parte en contra de las posiciones de tipo idealista y rechaza toda ciencia que pretende explicar por medio de razones metafísicas o metahistóricas, como lo hacía arriba Augusto Comte. Gobiernen los acontecimientos humanos y guíen el curso de la historia hacia un fin que la trascienda, ya sea que se trate del espíritu absoluto de Hegel o del estado positivo del saber de Comte. O sea, él se revela contra las posiciones de sus dos antecesores, de Hegel y de Augusto Comte. Dilthey, entonces él asume como una posición muy autónoma frente a los anteriores. Y aunque comparte la visión evolutiva y orgánica de la historia humana, del romanticismo y del idealismo, siente una profunda alergia, al espíritu del pueblo. O sea, para él eso no está bien. Al espíritu del mundo, por un lado de Volheinst y por el otro lado de Wittgenstein, o a los distintos avatares del espíritu del idealismo hegeliano. O sea, él es un crítico de sus antecesores. Dice que es obra de hombres individuales y que no hay manifestación del espíritu. Y sin negar la existencia de una conexión entre la teología y en el actuar del hombre, o el deber de comprender y juzgar los acontecimientos históricos a la luz de los valores concretos. O sea, él pone en relación la teología, la sociología y la historia, ¿cierto? Eso es lo valioso de él, para afirmar que esto no implica que exista una finalidad que guíe la historia desde fuera. Por el contrario, todos los eventos nacen y perecen dentro de la historia, ordenándose según un desarrollo temporal dirigido por una teología inmanente, o sea, necesaria a la historia misma, que no es posible construir una filosofía de la historia. Bueno. Después viene el pragmatismo de Peirce. Cuando hablábamos de pragmatismo, hablábamos de lo que es práctico, o sea, él ya viene a ofrecer una actitud más práctica, menos complicada, y fue la primera filosofía de Estados Unidos desarrollada de forma independiente. Se opone a la especulación de los anteriores, que no tienen, a los que dicen que las cuestiones no tienen pues aplicación práctica. Ve las leyes y las formas de la lógica como ficciones,
En ética se atiende al meliorismo que les explicaba en la clase pasada. Entonces, él dice que el pragmatismo ve las leyes y las formas de la lógica como ficciones. Cuando se ve algo como ficciones es como algo que no existe, como algo inalcanzable. Entonces, muy probablemente está en contra de la lógica aristotélica. Camila se nos fue. Después tenemos la fenomenología de William James y él habla de el pragmatismo como una corriente filosófica idealista y subjetiva que considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social, o sea, cómo lo práctico en la vida social del ser humano es muy importante. Y William James y Charles Sanders Peirce son considerados los padres de esta corriente filosófica. Según James, el pragmatismo no es propiamente una teoría filosófica, sino un modo de pensar en el que deben tener cabida las teorías y que puede aplicarse a distintas disciplinas. O sea, para ellos es más importante la fenomenología como corriente filosófica, no el pragmatismo. La fenomenología, pues, es la corriente que estudia los fenómenos, sobre todo los fenómenos en la sociedad, todo lo que ocurre en la sociedad, porque ya los fenómenos naturales los habían trabajado los filósofos de la naturaleza. También tenemos la fenomenología de Husserl, que dice, nos encontramos en la conciencia con algo que es contenido real de esta, las vivencias intencionales, aquello que el hombre hace con una intención. Y Russell en el siglo XX con su filosofía analítica, pues ya es una propuesta del análisis para ser más críticos. Wittgenstein con su filosofía analítica, entonces él se preocupa por el lenguaje formado en el caso del neopositivismo y por el lenguaje ordinario en el de la filosofía analítica. Dice que es una constante que se debe en gran parte a las reflexiones de Wittgenstein. Y este nos remite a otro filósofo, a otro problema filosófico que hace referencia a la nueva capacidad de representar y expresar con fiabilidad la realidad. O sea, el problema filosófico de representar y expresar con fiabilidad la realidad, que ese es como ese es el problema en el que se ven envueltos los filósofos del siglo XX, los filósofos de la corriente filosófica llamada analítica, cómo representar y expresar con fiabilidad la realidad, o sea, cómo mostrar realmente una verdad, que es complicado, porque es que lo que es verdad para el uno puede ser falsedad para el otro, lo que es bueno para el uno es bueno para el otro, y entonces la verdad para representarla es sumamente complicado. Esa fue como la tarea de la filosofía analítica, la importancia del análisis. Luego es Levi Strauss con el estructuralismo y él propone un código propio en categorías y estructuras para poder descifrar y darle un giro respecto de que el modelo metodológico no es ni biológico ni psicológico, sino lingüístico. Entonces él habla o propone la estructura, la organización de las palabras, la organización de las ideas, la organización de los textos, de manera que lo que el hombre diga, piense, escriba, lo haga de manera estructurada para que el otro pueda comprenderlo. Y viene Sartre después, en el siglo XX también, con su existencialismo. Quiere que el ser humano es el único que no solo es tal como se concibe, sino tal como él se quiere. Y entonces el existencialismo surge de ese amor propio o de ese desamor. Cuando la persona no tiene una buena autoestima, entonces se despierta pensando en el que por qué vive, para qué vive. O cuando tiene una alta autoestima, pues también se despierta pensando en el qué hacer. O sea, las dudas existenciales surgen sobre el futuro y el hombre se ve inmerso en ese tipo de preguntas, que no es otra cosa que lo que él se hace.
Viene Teodoro Adorno, Horkheim y Habermas con la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, pues, es una escuela conformada por varios pensadores del siglo XX, realmente muy influyentes. Es el cuerpo teórico principal de los filósofos y otros pensadores de diferentes disciplinas que se adscribieron a ese grupo llamado Escuela de Frankfurt, con unas características muy importantes. Tenemos a Teodoro Adorno, a Walter Benjamin, a Marx Horkheimer, me disculpan la pronunciación, Eric Fromm, Albrecht Welmer y Alex Honnold, entre otros. Y Teodoro Adorno es un filósofo alemán de origen judío que escribió sobre sociología, comunicología, psicología, musicología, y se le considera uno de los máximos representantes de la escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. Cuando hablamos de teoría crítica de inspiración marxista, quiere decir que es una teoría que se basa en la necesidad de que la sociedad esté en condiciones iguales, en que todos tengan los mismos beneficios. ¿Me van entendiendo? Sobre la escuela de Frankfurt y Teodoro Adorno. Luego Sí, tenemos señora. a Horkheims, también de la escuela de Frankfurt. Y este es un crítico, no solo se interesa por aumentar el conocimiento, sino por emancipar a los hombres. O sea, por un lado, aumentar el conocimiento es cuando la persona quiere estudiar y aprender. Y por el otro lado, emancipar a los hombres es enseñarles, ¿cierto? Es transmitirles su conocimiento. En cuanto a las relaciones que los esclavizan, o sea, él quiso que el hombre entendiera qué es lo que lo hace esclavo y qué es lo que lo hace libre. Y este hombre dice no utiliza todas las potencialidades. Estamos hablando de las relaciones que los esclavizan. El teórico tradicional no utiliza todas las potencialidades humanas como la capacidad de reflexión y crítica para acceder al conocimiento, sino que lo contempla como dado. Eso le pasa mucho a los seres humanos que no se preocupan por profundizar en nada, sino se quedan con lo superficial. De eso era que quería liberar a los seres humanos Horkheimer, que profundicen, que abran los ojos. El sentido de crítica de Horkheimer utiliza la crítica de Marx a la escuela política y no a modo kantiano, en donde por crítica se entiende una investigación sobre los límites de la razón y el conocimiento, porque trata de un cuestionamiento o juicio acerca de la realidad que se nos presenta, realmente ver la realidad, hacerle una crítica a lo que estamos viviendo. Esa es la apuesta de Horkheimer y que le critica a Horkheimer. El tipo tradicional es un modo pasivo, contemplativo de acercarse al conocimiento y el crítico es un modo activo o reflexivo de atenderlo. O sea, ellos le apuestan realmente la escuela de Frankfurt lo que quiere apostarle es al modo activo y reflexivo. O sea, cómo atender de manera crítica la situación que se está viviendo para salir de ella, no para seguir sumido en la pobreza en todas sus dimensiones, por ejemplo. Jürgen Habermas, que es un filósofo del siglo XX también de la escuela de Frankfurt, no menos importante, es uno de los sociólogos vivos más importantes de la actualidad. Se dice que es el teórico alemán más influyente después de Heidegger y con independencia de la verdad de este acierto, lo cierto es que la repercusión de su obra está fuera de toda duda, o sea que ha sido un hombre que lo han leído y lo han criticado y lo han asimilado porque le han dado toda la razón a su pensamiento.
publicó una de sus obras más relevantes de la mitad del siglo XX, Teoría de la Acción Comunicativa. O sea, él habla de los procesos de comunicación, cómo debe ser el proceso de comunicación del ser humano para que sea entendible. Muchos de los problemas que tiene el ser humano se deben a la mala comunicación. Él es heredero de la tradición marxista, o sea, también está de acuerdo con buscar unas condiciones de igualdad y de justicia entre la sociedad. Sintetiza y asimila diversas corrientes filosóficas, o sea, estudia a sus antecesores y los sintetiza desde la fenomenología hasta la hermenéutica y el psicoanálisis, o sea, él estudia todos esos pensamientos y pensadores proponiendo una nueva teoría de la sociedad. Entonces, filosofía y teoría de la sociedad se encuentran estrechamente relacionadas en su obra, en la medida en que han sido sus inquietudes políticas y sociales las que le han obligado a reflexionar sobre la racionalidad y a proponer un modelo discursivo de razón que sirve de fundamento para las diversas disciplinas científicas. O sea, lo que él ha hecho es un ejercicio de trabajar la filosofía en el ámbito político y social. Es muy influyente Habermas en el pensamiento de los políticos y de los sociólogos. Y es entonces con ese movimiento, con ese pensamiento de la escuela de Frankfurt a partir de Jürgen Habermas, se han visto replanteados conceptos de la ética, de la política y del derecho. Entonces, quienes estudian sociología, psicología, derecho, ciencias políticas, administración pública tendrán que abebar en los conocimientos o en la teoría de Jürgen Habermas también. Ahora viene Jacques Derrida, que habla de la metafísica de la presencia, y con él entonces viene la destrucción, que es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. O sea, este ya es cómo hacerles explicar, es ese típico pensador que destruye las ideas de los demás para construir algo nuevo. El discurso de constructivista pone en evidencia la incapacidad de la filosofía para establecer una base estable sin dejar de reivindicar su poder analítico. Ya este hombre ya va más allá de a donde han podido ir sus antecesores y su filosofía es muy importante porque él propone la deconstrucción de lo que existe para construir algo nuevo. Y ahí quedamos con la filosofía contemporánea. Bien, ahora sí quisiera escucharlos. Al respecto. ¿Qué queda de estos filósofos de la época de los siglos XIX y XX? Hola Germán, acabo de verlo. ¿Por qué creen que es importante recorrer a todos estos pensadores y pensamientos? Eric, buenos días. Buenos Profe, días, yo creo profe. que, ¿Los escucho? pues, profe, yo creo que toca como tener atentos los puntos de vista de los filósofos que de antes, tener como que cada uno que pensaba sobre un tema, así, o su punto de vista. Profe, Perdón, Valentina, que le interrumpí. Recuerden que lo importante no es aprenderse de memoria los pensamientos, los textos, los libros, no. Lo importante es comprender lo que estamos viendo, leyendo, revisando, porque igual los textos van a quedar ahí en los medios al alcance de ustedes cuando quieran asumirlos, en cualquier momento de su vida. Listo, Valentina, la escuchamos. yo creo que es importante hacer este recorrido porque como que nos adentra al mundo de cada filósofo, ¿sí me entienden? O sea, como comprender lo que ellos pensaban
y así como de cierta forma como pasarlo a nuestra época y decir como que esto sirvió para esto o esto hizo que esto pasara, como encontrarle una respuesta a algunas dudas que tenemos. Gracias, Valentina. Sí, es muy importante hacer el recorrido para entender todos los cambios, el porqué de los cambios que ha tenido la sociedad. La humanidad siempre ha necesitado cambios y seguirán habiendo cambios porque nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Somos como una rueda que siempre está en movimiento. ¿Otro? Yo, Sí, Camila. profe, yo considero que es importante porque es bueno conocer lo que ha venido cambiando a través de la historia y lo que cada uno piensa. Entonces nosotros podremos interpretar las cosas de nuestra época con la teoría de alguno de ellos, no con todos, pero con la que más entendamos y con la que más nos relacionemos. Bien, Camila, y es que esa es la única manera de enriquecerse, ¿cierto? De enriquecerse en su lenguaje, de enriquecerse en su pensamiento, de reconocer la importancia que han tenido los que estudian, porque ellos no han estudiado en vano. Otro, Eric, Germán, Eric, pueden por el Bueno, chat. profe, yo quiero, Gracias. Sí, sí, por- sí. pues, dime, Sí, claro que sí, Germán. Lo escuchamos, Germán. es que nos, nos llevan como a identificarnos, ¿no? ¿Qué tenemos también? Germán, usted ha dicho algo sumamente interesante y es que en la medida que el ser humano, cualquier persona que se dedique a estudiar este tipo de pensamientos o este tipo de textos, estas corrientes filosóficas, hacen que uno se identifique de acuerdo a la ideología que uno tenga, que uno maneja, de acuerdo a los gustos, por ejemplo, en cuanto a la política, la historia, la sociología, uno dice, uy, me identifico con este personaje y entonces llama la atención como que ahondar, profundizar, abrevar en ese pensamiento. Por eso es importante conocerlos. Hoy día ustedes jóvenes de 11 deben estar haciendo un proceso de revisión de quiénes han sido esas personas significativas o que han hecho historia en lo que a ustedes les gusta. Muy probablemente les vaya a pedir que busquen esa historia porque ese va a ser como la persona que los oriente, que los guíe en su proyecto de vida. No importa que ya haya fallecido, pero sigue vigente en la historia. ¿Por qué? Porque ha trascendido generaciones, porque ha trascendido pensamientos. Por eso es importante verlo. Sería ideal poder profundizar y conocerlos, pero eso sí ya depende del gusto, de la voluntad y de la necesidad que cada uno tenga. Mm, por eso también es muy importante. Gracias, Germitan. ¿Otro aporte o cerramos? Yo, profe, Eric, pues, profe, digamos, yo pienso que es importante hacer ese recorrido, pues, porque, digamos, para ir conociendo la historia y, digamos, como las reglas que ellos nos dejan para nosotros ser cada vez mejores, cada vez, digamos, ir mejorando como persona y como sociedad. Mm, y también para no cometer los errores que se han cometido en el pasado, por ejemplo, para no pasar cosas así, para no cometer los mismos errores. para superar esos errores, ¿cierto? Para superar
esos obstáculos, porque todos esos errores que vamos cometiendo son obstáculos que nos impiden el desarrollo, que nos impiden la trascendencia. Muy bien, Eric, por su aporte. Es muy importante por eso. Y si ustedes se dieron cuenta en lo poquito que hemos podido referenciar de cada uno de ellos, cada corriente, cada filósofo ha buscado mejorar. Y no él como persona, sino con respecto a la sociedad. Y no en un solo ámbito, sino la mayoría de las veces buscaban abarcar diferentes ámbitos de la sociedad para mejorar, ¿listo? Así como, por ejemplo, la ilustración francesa, por ejemplo, que buscaba sacar a Francia de la pobreza en lo político, en lo social, en lo económico, y para ello hizo toda una serie de propuestas. ¿Y de dónde vinieron las propuestas? De los filósofos ilustrados, ¿listo? Entonces, muchachos, este es un llamado a utilizar eso tan importante que tenemos en la cabecita, metido allá adentro, muy guardadito, un llamado a utilizarla para construir ideas, construir posiciones, construir de manera crítica, asumir la vida de manera crítica para favorecer el bienestar no solo personal, sino de la sociedad. Ese es como el fin último, primero y último de la filosofía. Chicos, muchísimas gracias por estar en la clase. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día. Gracias, profe, que esté bien. Gracias. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe. Buen día. Dios los bendiga. Lo mismo, profe.